Mil gracias a la Universidad del Valle de México, de este bonito campus al que no había yo tenido oportunidad de estar, por esta invitación a Berta Pantoja y Caminos de la Libertad, también por el honor y el privilegio de poder ofrecer algunos comentarios y algunas reflexiones sobre este bonito y creo que muy relevante ensayo de mi gran amigo Carlos Sabino, una pluma muy fina y además una pluma prolífica en América Latina. Ha publicado libros sobre historia, sobre el debate intelectual, sobre la historia de las ideas, y pues aquí nos ofrece lo que yo creo es un retrato intelectual y un retrato histórico moderno de las ideas de la libertad y de esta filosofía llamada liberalismo, y una reflexión no tan solo sobre lo que significa la tesis liberal o las ideas del liberalismo y de la libertad, sino también una reflexión sobre los retos que encara este paradigma o este marco conceptual de ideas. Y creo que por lo mismo nos ofrece una oportunidad de hacer una reflexión civilizada o de entablar un diálogo civilizado sobre los retos que hoy enfrentamos en América Latina, no tan solo en nuestras propias sociedades o países. A veces pensamos que el mundo gira alrededor nuestro, si es que nos dejan circular o no, pero ese ya es otro tema. Pero también vemos que la serie de problemas que vivimos, digamos, en la Ciudad de México o en nuestro país en general, también tienen un espejo en países latinoamericanos y también se manifiestan en las sociedades correspondientes en América Latina y Sudamérica. Yo quiero hacerle varias preguntas a Carlos, al doctor Sabino, sobre cómo ve el panorama en los cambios tan dramáticos que hoy se están dando en América del Sur. Y creo que para varios de ustedes, la gran mayoría aquí, estudiantes y de una generación muy diferente a las generaciones a las que pertenecemos Carlos y yo, realmente creo yo que en varias instancias ustedes tienen el privilegio de ver el mundo con anteojos muy diferentes a los anteojos o los binoculares que utilizamos todavía el doctor Sabino y su servidor. Es casi como, literalmente, como decía Thomas Kuhn en su famoso libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, son cambios de paradigma, que él fue el que inventó esta idea del cambio de paradigma, del paradigm shift, en donde el cambio de paradigma de Copérnico, digamos, a Newton, significa ver el mundo a través de anteojos que son completamente diferentes porque cambió todo. Y bueno, aquí estamos hablando de que en los últimos 25 años tenemos fenómenos que han transformado radicalmente la forma de ver las cosas, no tan solo en México y en América Latina, sino en el mundo entero. El fenómeno que hoy se llama la cuarta revolución industrial, que realmente es el impacto de las tecnologías. Veo que el 70% aquí de todos ustedes está con sus smartphones o tomándonos fotos, muchas gracias, y si no, chateando, ¿no? En la mesa yo con mis hijos es, por favor, pásame la sal, porque ya, ya son millennials, entonces bueno, ya estoy completamente acostumbrado a… Ese es un cambio de paradigma, eso es algo que no… Caray, yo cuando publiqué mi primer artículo en el periódico en 1988, recién llegado a México, o sea, fui a Novedades personalmente a dejarlo, personalmente yo fui a dejarlo, aquí está mi artículo, muchas gracias, ¿sí? Imagínense ustedes el costo de transacción de ese fenómeno comparado con hoy en día a través de WhatsApp o a través de Messenger o de la nueva aplicación que acaba de crear Mark Zuckerberg, por no decir a dinosaurios como Carlos y yo, que todavía utilizamos el correo electrónico, ¿no? Pero es algo completamente al instante, es el mundo al instante, el cambio al instante, ¿sí? Una empresa tecnológica, SAP, competidora de Oracle, tiene un bonito lema, dice, nuestro lema es negocios a la velocidad del cambio, y el cambio es instantáneo hoy en día. Entonces son
Son paradigmas muy diferentes que se están viviendo. El esfuerzo, por ejemplo, de controlar los medios, bueno, todavía se puede y en México hemos visto que ha sido un tema recurrente, pero es mucho más difícil poder controlar hoy una red social, mucho más difícil hoy poder controlar un contenido precisamente por la velocidad y la capacidad tecnológica que tenemos hoy para transmitir esas ideas. Sin embargo, siguen muy vigentes las ideas fundamentales de la libertad y de la filosofía liberal. Yo quisiera iniciar algunos comentarios, iniciando paradójicamente al final del libro, que espero que todos ustedes lo puedan adquirir. Carlos Sabino nos ofrece esta bonita reflexión y dice: quienes valoramos la libertad debemos tratar de evaluar el presente con madurez y equilibrio, no caer en la complacencia o en el olvido de las dificultades del mundo. O sea, todo no es reducible a una formulita, una varita mágica, alguna reforma estructural o alguna idea populista o simplemente, ciertamente, las salvajadas de dividir a las sociedades con un muro pagado por los mexicanos, cosa a la que voy a regresar, perfecta idioteza a la que voy a regresar un poco más adelante. Pero tampoco abandonemos el extremo de creer que todo está a punto de perecer, no caigamos en el pesimismo absoluto o una situación apocalíptica. La lucha por la libertad es constante y nunca se resuelve definitivamente en favor o en contra. O sea, falso lo que dicen aquellos que se dice de los liberales modernos, que cerramos la conversación, que ya está aquí el paraíso utópico de lo que se imaginó algún James Buchanan o algún Milton Friedman, o en México algún José María Luis Mora. No, no es así. Es complejo y por eso requiere de lucidez de conocimientos y de convicciones firmes. Conocer nuestra historia lo más objetivamente posible y analizar el pensamiento y la acción de quienes han luchado por la libertad son requisitos para que podamos seguir con voluntad e inteligencia luchando por los valores que hacen la vida digna de vivirse. Ahora, yo aquí añadiría también la necesidad, lo imprescindible que es el diálogo y la conversación civilizada, el intercambio civilizado de ideas, en donde sabemos respetar las diferencias de otros, en donde sabemos absorber incluso profundas diferencias que pueden existir entre nosotros, seamos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, de diferentes generaciones, pero hablando se entiende la gente. Y yo creo que este es un mensaje muy importante y que refleja no necesariamente una serie de principios políticos y económicos que Carlos aquí nos detalla con gran lucidez, como parte del paradigma o de la filosofía liberal, sino que está detrás de esto. Está un temperamento ante el conocimiento, ¿sí? Un énfasis sobre la tolerancia. Esto es importantísimo para una sociedad en donde vemos que en cada rincón, ¿sí? Ciertamente aquí en México estamos muy acostumbrados a que nos gana el estómago, nos gana la víscera. Afortunadamente tenemos un excelente sentido del humor y contamos unos chistes extraordinarios y eso como que aligera la cosa. Pero ven ustedes lo que es el debate político hoy en día, ¿sí? Y muy fácilmente se transforma simplemente en algo que puede acabar en puños, ¿sí? O en puñaladas en una forma muy rápida. Y eso está muy mal, eso no es diálogo, eso no es dialéctica en el sentido del intercambio civilizado de ideas. Lo mismo está pasando en varios lugares de América Latina, por no decir de todo el mundo. Una de las preguntas que tengo yo para el profesor Sabino es: ¿qué piensa de los nuevos populismos? Si bien sale un patarrajada como Donald Trump con las estupideces que está diciendo, ¿sí? Que entre más estúpido, más voto tiene. Es increíble, parecería una nueva fórmula política. Entre más penitente, por no decir otra cosa, sea el contenido de lo que dice, más popular es. Y va a ganar las próximas primarias de Nueva York con sus ideas de que los musulmanes hay que exterminar a las familias. El periódico Boston Globe acaba de publicar una portada, como el reformado del Día de los Inocentes, muy inteligente sobre el mundo si Trump fuera presidente.
cuáles serían las 8 columnas y cuáles serían las principales noticias y que va a tener que contratar mexicanos para poder construir el muro, imagínense la pena de algo así, o cómo se desploma por completo la inversión en Estados Unidos como nunca antes visto desde la Gran Depresión. Se están imaginando el mundo así, pero al final, aunque es chistoso, es algo muy serio. Y es algo muy serio no tan solo por las estupideces y las consecuencias intencionadas y no intencionadas de lo que está diciendo, sino sobre todo por la intolerancia que caracteriza las posiciones y los contenidos que está transmitiendo. Y esa intolerancia se ve no tan solo en esta supuesta ultraderecha trompista, también lo vemos en Bernie Sanders del Partido Demócrata, que es alguien que a rajatabla culpa al 1% por todos los males del mundo. Algo reducible a un mal. El cáncer de todo, el culpable de todo, es aquel que pertenece al 1%. Entonces necesitamos un impuesto sobre la renta de 100% por arriba de ingresos, arriba de 10 millones de pesos al año. O sea, la expropiación total. La expropiación total. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, yo creo que es algo que hay que debatir, hay que dialogar, pero no proponerlo como un dogma o como una religión y ejecutar al que no está de acuerdo. Los populismos latinoamericanos, incluso los caudillismos de los cuales habla Carlos, hasta me atrevo a decir que algunos de los liberales latinoamericanos del siglo XIX o al principio del siglo XX, el constructivismo, que ojalá nos expliques un poquito qué significa esto, Carlos, ¿no? La idea del liberal que impone y dice yo voy a crear la sociedad nueva, el positivista mexicano, ¿sí? Los liberales mexicanos a principios del siglo había una beta positivista muy poderosa y esto significaba crear la sociedad prácticamente desde cero, a partir de una sabiduría que aquellos ingenieros sociales acumulaban y que nosotros no tenemos, pero nuevamente es la intolerancia, la imposición. El tecnócrata moderno hoy es un buen ejemplo de esto, aquel que dice presumir, yo sé mucho más que todos los demás, ¿sí? Y voy a imponer, ¿sí? Digamos, ¿qué se impone? Naturalmente, un impuesto, ¿no? Entonces, yo tengo la fórmula mágica de cuánto debe ser la recaudación, y siempre nos dicen, la recaudación debe ser del 25.7%. Nunca es así, algo así llano, no es un numerito, ¿no? 10% o 15%, no, tiene que ser digital. 28.75%, entonces ya tiene el cálculo, ya tiene esa aurea así muy científica. Pero observen ustedes hoy en día al economista tecnócrata, que con sus credenciales, graduado de MIT o graduado de Cambridge o graduado de la Universidad Católica de Chile, piensa que o del ITAM aquí en México o de cualquier otra parte, piensa que con esas credenciales y esos conocimientos, él o ella sabe mucho más que todos los demás y nos van a decir o nos van a obligar a cómo actuar, cómo debemos de actuar, cómo debemos vivir esa vida digna de la que habla Carlos. Ya no es decisión nuestra, no es nuestra libertad, sino es una libertad que se vuelve secundaria a el monopolio sobre el conocimiento que tiene este personaje. Ahora, dicho eso, creo que hoy en día en América Latina estamos viviendo una serie de fenómenos que son verdaderamente fascinantes. No tan solo las transformaciones y el intenso debate que se ha dado en México, que, bueno, por un lado el tema de la corrupción y la impunidad que nos ha rebasado por completo, de lo cual, por cierto, Carlos, quizás nos puedas ofrecer algunas ideas al respecto y tus propias reflexiones que las ha hecho en otro contexto, ¿sí? Pero ¿cómo superar este problema o qué es lo que significa o por qué atenta profundamente contra ese principio fundamental de las ideas de la libertad, que es la libertad individual y respetar el derecho ajeno? ¿Por qué los senderos de la libertad se complican todavía mucho más ante estos fenómenos? Pero por otro lado, si vemos más allá de México, vemos que pues, algunas sociedades sí han llegado a un nivel de disgusto por el hecho de tener estos fenómenos de corrupción y de impunidad que por lo menos en Guatemala y en Honduras han tenido una incidencia política muy importante.
Y ojalá eso llegue a suceder en sociedades como las nuestras. O verdaderamente llegaron al colmo del colmo, digamos, en una sociedad como Argentina, ¿sí? Y a través de una vía democrática y pacífica, lograron, de mi punto de vista, extraer un cáncer muy peligroso, que era el kirchnerismo, ¿sí? Y hoy en día están tratando de rehacerse por completo. Pero hoy toda la atención del mundo, no tan solo económica y de los mercados emergentes, está puesta sobre Argentina. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se va a desarticular o deconstruir toda esa red de complicidades y esas rentas y esos subsidios de los cuales se acostumbró a vivir dentro de una abundancia artificial por los altos precios de las materias primas de la soya y de otros llamados commodities? ¿Qué está pasando en Brasil? Si Dilma Rousseff llega a las Olimpiadas o no, ya si se va, ya es un hecho. Es si llega a las Olimpiadas o no. Pero esto es algo sin precedente, que a través del poder legislativo puedan desmontar a una líder político que había ganado una segunda elección, ¿sí? Pero que hoy en día es por temas de corrupción. ¿Qué opinión le merece a Carlos Sabino en este retrato intelectual y retrato histórico de las ideas de la libertad, lo que está sucediendo en Europa, donde también tenemos los extremos, tanto en la derecha como en la izquierda? Estamos viendo el surgimiento de estos populismos intolerantes, profundamente intolerantes y profundamente antilibertad. O sea, la libertad es algo secundario, algo casi terciario. No importa la libertad de los individuos, lo que importa es la imposición del dogma, y que otros, sean los musulmanes, sean los que no son de la raza pura, digamos en la derecha alemana hoy en día, o los que no comparten las ideas de la redistribución del ingreso, como lo puede ser Jeremy Corbyn, el nuevo líder del Partido Laborista en Inglaterra. Son condenaciones, son inquisiciones, es casi como el regreso de una inquisición intelectual o histórica que es anatema a la idea fundamental de dejar vivir la vida en paz en la medida que no viole yo los derechos de los terceros. Una última reflexión que me gustaría, y aquí me encantaría saber qué opinan todos ustedes, no tan solo de lo que nos vaya a compartir el doctor Sabino, sino de los debates que ustedes mismos llevan a cabo. Hace poco un importante historiador y sociólogo mexicano, Fernando Escalante, publicó este retrato del llamado neoliberalismo, ¿sí? Historia mínima del neoliberalismo. Y bueno, yo ya he leído esto varias veces y tengo varias observaciones al respecto, pero una de las cosas que hace este libro, que es una historia de los últimos 150 años aparentemente de lo que él llama el neoliberalismo, es que reduce al neoliberalismo a algo homogéneo. Y creo que aquí Carlos está demostrando, y esto es solo un retrato, o sea, me gustaría ver el tipo de historias que ha escrito anteriormente, que son tomos, 1, 2, 3 tomos, una enciclopedia realmente, pero por ejemplo, tan solo la historia del pensamiento sobre la libertad o del liberalismo en México es profundamente rico y profundamente diverso, no es reducible a algo homogéneo. Yo creo que lo mismo se puede decir del supuesto neoliberalismo, que yo llamaría más bien las ideas de la libertad en el siglo XX, o en el siglo XX y en el siglo XXI. Porque como bien dice Carlos, el neoliberalismo es una de estas palabras que se ha convertido en algo completamente satánico. Mario Vargas Llosa, quizá uno de los pensadores sobre la libertad más importantes en los últimos años, ¿sí? Dice: me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son, pero a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, y acaba de cumplir 80 años el señor, no he conocido todavía a un solo neoliberal. Un neo, entre comillas, es alguien que es algo sin serlo, alguien que está a la vez dentro y fuera, un híbrido escurridizo, un comodín que se acomoda sin llegar a identificarse nunca con un valor, una idea, un régimen, una doctrina. Decir neoliberal equivale a decir semi o pseudo, o como Manuel Ayau, que también citas tú, un gran liberal guatemalteco, él decía: no hombre, yo estoy ya tan viejo
bueno, ya falleció, y en paz descanse, pero él decía, yo estoy tan viejo que yo no soy neo, yo soy proto, o paleo liberal, ¿no? Algo completamente jurásico, tratando de burlarse de algo que no amerita burlarse. Los senderos de la libertad hay que estudiarlos. Sin embargo, Fernando Escalante, al final de su libro, dice que en una reflexión dice, ya va siendo hora de reconocer con toda franqueza que el experimento neoliberal fracasó. El intento de crear una sociedad de mercado ha ido más lejos que nunca, algo que creo que varios de los que analizan los senderos de la libertad estarían profundamente en desacuerdo, en todos los sentidos, y el resultado ha sido catastrófico. Un aumento de la desigualdad, desequilibrio regional en todo el planeta, inseguridad laboral, destrucción del ambiente, deterioro de todos los servicios públicos, qué horror, crisis financieras, caída del poder adquisitivo y los salarios, profundamente falso eso, aumento del desempleo de larga duración y un crecimiento de la economía muy inferior al de las décadas anteriores. Faltaría impotencia sexual y malestar estomacal y ya concluimos que el neoliberalismo verdaderamente hay que desenterrarlo. Esto no es diálogo, a lo mejor tiene razón, pero caray, hablando se entiende la gente, hay que poner argumentos y hay que poner razones, hay que estudiar los senderos. Escuchemos pues al autor. Muchas gracias. Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes, agradecido a la UVM, agradecido a las fundaciones, a los varios grupos que han promovido esta visita. Y muy agradecido a las palabras de mi querido amigo Roberto Salinas. Aunque te voy a defraudar, Roberto, no voy a poder hablar en 15 minutos de las 5 o 6 preguntas gruesas que me lanzaste. Así que lo dejamos para lo que se puede hacer después en preguntas. Sí voy a explicarles rápidamente de qué trata este libro, porque cuadra muy bien realmente con lo que acaba de exponer Roberto. ¿Por qué escribir un libro sobre historia, en primer lugar, habiendo tantos temas sobre el tapete, habiendo tanta discusión y tantas cosas que debatir y que hacer y tantos desafíos en este momento? Ese es el primer punto. ¿Y por qué centrarlo en la lucha por la libertad? Y eso de la lucha, ¿cómo se entiende? Bueno, paso a responderme. Un libro de historia es importante porque la historia nos ayuda a entender el presente. Estoy hablando todavía con eufemismo. No solo nos ayuda, es condición y requisito indispensable. Sin entender la historia no entiendo nada. Y yo le digo a mis alumnos de historia ya en la Marroquín, en Guatemala, si ustedes no supieran su historia, no entenderían qué están haciendo sentados aquí. ¿Por qué? Porque parte de la historia es que se inscribieron en esta universidad, que les interesaba tal o cual cosa, que le dijeron que vinieran a esta conferencia. En fin, hay una serie de cosas que pasaron, historia, pasado, que lo lleva a estar sentados en este momento donde están. Bueno, hagamos una especie de transferencia de esta idea y pensamos, ¿qué pasa con el México de hoy? ¿Qué pasa en Hungría? ¿O qué pasa con el problema de la inmigración o lo que sea? Y si no entendemos la historia, no vamos a entender nada de lo que está pasando. Siempre hay que retrotraerse al menos un poco para poder entender cuál es la situación de nuestro presente. Ese es el primer punto, la idea de que, por ejemplo, en este caso ese neoliberalismo que se ataca, cuando surgió la palabra ¿de dónde? ¿Qué significa? Hay un liberalismo. Yo sí lo entiendo eso. ¿Cuáles fueron las políticas que se llaman neoliberales? Y ahí sería interesante para hacer ese diálogo y ese debate, no ese echar a la cara improperios que hace mucha gente. Para hacer ese debate sería interesante que alguien definiera a qué llaman neoliberalismo, por ejemplo. Yo doy esa definición ahí y además digo, fíjense, un detalle,
después de esa frase que citó, de frase de Vargas Llosa. Yo digo el detalle que el neo se justifica cuando tú estás en una posición y hay un cambio radical, pero manteniendo algo de esa posición. Para dar un ejemplo, tiene sentido hablar de neofascismo. Había un partido neofascista en Italia que eran los herederos de la tradición fascista, pero que se reconocían democráticos y participaban en el Parlamento, a diferencia del fascismo anterior, que era autoritario y totalitario. Entonces, bueno, tenía lógica porque eran fascistas, pero neos, ya no eran lo mismo que antes. Pero cuando una misma idea evoluciona normalmente, adaptándose a los tiempos, pues no tiene sentido hablar de neos. Es como si dijéramos que ahora son ustedes, no sé si todos, pero algunos son neocristianos o neocatólicos, porque el catolicismo de ustedes no es el mismo catolicismo del siglo XVI, o el cristianismo de ustedes no es el mismo de las catacumbas. Por supuesto que no es el mismo, pero no porque haya cambiado radicalmente. Bueno, eso en cuanto al prefijo neo. Ahora, ¿por qué estudiar las ideas y la lucha por la libertad? Fíjense, yo traté de hacer un libro que no fuera un libro, un recuento puramente de ideas. Muchas de las ideas son interesantes, muchas de ellas son complejas, hay muchos pensadores, pero lo que interesa no es solo lo que se piensa, es lo que se hace, lo que pasó. Si hay ese empobrecimiento o no lo hay, si las medidas de tal gobernante, un Porfirio Díaz, por decir, ¿qué significaron? ¿Qué ese constructivismo que decía Roberto, en qué se tradujo? Entonces, es una idea de rastrear la lucha por la libertad en cuanto a pensamiento y acción, en cuanto a personas y en cuanto a situaciones. Y ahí viene algo que destacó ya Roberto, pero que es como el eje conceptual del libro y que me parece que vale la pena reforzar y plantear ante ustedes. Si yo no hablo del liberalismo como una corriente política, ni menos como un partido, sino que hablo de ideas y lucha por la libertad, voy a encontrar un panorama bastante diferente que me va a llevar a este concepto. Yo lucho por la libertad contra amenazas a la libertad, obviamente, ¿verdad? Si no, no hablaríamos de lucha. Alguien está tratando de recortar, invadir o negar mi libertad. Pero el que estudia historia se da cuenta que esa amenaza cambia con el tiempo. Y yo empiezo desde la época de la independencia, la época en que podemos empezar a hablar razonablemente de América Latina. ¿Cuál es la amenaza principal contra la libertad? Bueno, yo, simplificando un poco, en el libro está un poquito más detallado, pero allá en 1800, 1820, la amenaza fundamental contra la libertad es el absolutismo monárquico, que niega la participación política, que niega un régimen de derecho, que impide que la población se exprese, que deja el gobierno en manos de una persona y de la camarilla que lo rodea. Ese no es nuestro problema ahora, no tenemos ninguna monarquía que nos amenace con nada, incluso las ideas que tenemos ahora sobre política son prácticamente las mismas ideas que se acuñan allá entre 1750 y 1820 o 30, y que en 1812, cuando se reúnen los constituyentes de Cádiz, un señor Argüelles redacta el prólogo a la Constitución y habla de una Constitución que es de tipo liberal. Es la primera vez en que la palabra liberal se usa para el ámbito de la política. Entonces, ese liberalismo tiene algunos puntos centrales que todavía se mantienen ahora, otros que han perdido, como esto de la lucha contra el absolutismo, y que van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo ser liberal para un millennial, para una persona que nació ahí en 1998, 2000 o lo que sea, no es lo mismo que para Benito Juárez. Eran otros problemas los que tenía. Ahí yo soy muy tolerante
respecto a ese constructivismo. El constructivismo de los liberales y en parte de algunos conservadores consistió en tratar de armar una sociedad. Y en parte yo lo justifico porque lo que tenían en México o lo que se tenía en América Latina allá por 1840 era un caos político, digamos, unas economías que prácticamente no estaban vinculadas a ninguna parte, muy atrasados en todo sentido, muy aislados del resto del mundo. Los constructivistas los liberales se volvieron en parte constructivistas porque reconocieron la tarea de construir algo así como un Estado, donde había el poder de la Iglesia Católica, básicamente. Por supuesto, se enredaron en esa política y, por supuesto, esos liberales no fueron nada liberales en materia política, porque si recorren el continente de una parte a otra, van a ver que casi todos terminaron siendo dictadores. Pero esa es la historia. Eso incluso puede alertarnos y advertirnos a nosotros acerca de los peligros de lo que pudiera pasar en el día de hoy. Entonces, les digo, la idea de la lucha por la libertad es una idea más amplia que el liberalismo. Es la idea de mostrar cuáles han sido las amenazas y cuáles han sido las respuestas. Y metido eso dentro de una armazón histórica, de un relato histórico, porque la historia es relato, de lo que fue pasando en estos países de América Latina, allá desde el 1800 y en parte hasta hoy. En parte digo porque el hoy cambia, y lo que se terminé de escribir en 2014, bueno, pues hay cosas que ya han cambiado, las manifestaba Roberto ahora respecto al tema de la corrupción y al tema de los cambios de paradigma. Voy a decir, no voy a hacer ahora el relato histórico de eso porque dejaríamos sin tiempo para las preguntas que ustedes puedan hacer, que a mí me interesan mucho. El relato histórico de la época, se lo resumo en 4 palabras: la época de la independencia, la época del caos que sobreviene después, caos, anarquía, conflictos incesantes, falta de una legitimidad para las instituciones que se crean, la nueva etapa liberal, pero que no es del todo liberal, o que por lo menos tiene algo de liberalismo, pero tiene cosas constructivistas, tiene cosas dictatoriales. El eclipse del liberalismo a comienzos del siglo XX, cuando en todo el mundo son muy pocas las personas que defienden la idea de una economía de mercado. E incluso si nos situamos allá por 1930, diríamos que la idea de una democracia liberal, del respeto al otro, la idea de la división de poderes, prácticamente no la defiende nadie entre 1930 y 1940, que es el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial, cosa que también nos advierte a nosotros que esas ideas totalitarias, esas ideas impuestas, son ideas que llevan a consecuencias realmente fatales. Entonces, tenemos luego de esa guerra, dentro de ese eclipse liberal, que en América Latina se aplican una serie de políticas que llamamos de sustitución de importaciones, de crecimiento hacia adentro, que al final, este proceso es largo, pero yo lo voy a resumir en una sola frase, que al final van a llevarnos a la crisis económica profunda de los años 80, la que se llamó la crisis de la deuda. Por lo que yo veo aquí, ustedes no han vivido esa crisis y posiblemente ni recuerden mucho de qué se trata. Pero esa crisis fue una crisis de un endeudamiento que creció como bola de nieve y que al final en un momento dado, por X razones, no se pudo pagar. ¿Por qué vino el endeudamiento? Esa es la verdadera pregunta, la buena pregunta. Y el endeudamiento vino porque el Estado, cuando digo el Estado de México, el Estado de Bolivia, el Estado argentino, cualquiera de estos países y de muchos fuera de América Latina, esos estados empezaron a hacer una cosa muy sencilla que ustedes deben saber, a gastar más de lo que recibían. ¿Qué pasa cuando uno gasta más de lo que recibe? Pues se endeuda. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Cómo se pueden pagar? Bueno, la forma de pagar es gastar menos y producir más. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron los estados latinoamericanos en esa época, en los años 70? López Portillo, de la Madrid, etcétera, en esa época. Pues en muchos casos lo que hicieron fue emitir dinero para pagar la deuda.
y endeudarse más para pagar las viejas deudas, hasta que llegó un momento que se produjo una monstruosa inflación en casi todos estos países. Y cuando digo una inflación monstruosa, no incluyo la de México es moderada. Lo que pasó en Nicaragua, en Argentina, en Perú, eran inflaciones donde los precios subían todos los días. No es que hoy valía 4 pesos y al mes siguiente valía 4.20, no, es que hoy valía 4 pesos y mañana valía 4.05 y pasado mañana valía 4.10 y era una situación invivible que comió los ahorros de una generación o dos. Eso llevó a esta crisis que les digo y a unas reformas. Ahí surgió el neoliberalismo, no en la realidad, sino en la mente de la gente que se opuso a estas reformas. Y hay muchas reformas que no tienen nada ni de liberal, ni de neoliberal, ni de comunista, ni de islámico. El hecho de que tú no puedes vivir más allá de tus posibilidades no es una idea liberal. Nadie puede vivir más allá de sus posibilidades. Si mis ingresos son 4 y yo gasto 8, estoy en un problema. Y si mis ingresos son 4 millones y yo gasto 8 millones, estoy en el mismo problema, o quizá más grande. Entonces, parte de lo que se llama neoliberalismo o reformas de los años 80, 90, fueron simplemente un elemento de sensatez, de control del gasto público, de eliminación de subsidios, privatización de algunas cosas, etc. No voy a seguir mucho más porque ya veo que no les voy a dejar tiempo para las preguntas, pero sí voy a presentar 2 o 3 ideas un poco sobre lo que estaba diciendo mi querido amigo Roberto. Miren, la primera es el panorama de cambios que se ha producido en América Latina, diría yo, en los últimos 2 o 3 años. Después de esas reformas que les estaba diciendo que trataron de superar la crisis, muchas que eran puramente sensatez, otras que tenían un contenido de apertura más bien liberal, otras que fracasaron, en fin. Después de esa época, en algunos países, comenzando por Venezuela, hubo un franco retroceso hacia modelos anteriores. En Venezuela, con la ascensión al poder de Hugo Chávez, que era un hombre que hablaba mucho de democracia, pero que había dado un golpe de Estado. Como el paraguayo Lugo también, que había apoyado un golpe de Estado, como un ecuatoriano ahí, que hizo lo mismo. Es decir, demócratas que dan golpes de Estado o que favorecen los golpes. Ahí comenzó este nuevo populismo, que tiene mucho de la vieja izquierda socialista. Tanto es así que Chávez ve como su modelo y su imagen a seguir a la isla de Cuba, gobernada por una especie de dinastía comunista desde hace más de 60 años. Ese neopopulismo se extendió en gran parte, no en toda América Latina, pero se extendió en varios países, porque debido a circunstancias del mercado mundial, precios altos de algunos productos de exportación, los gobiernos tenían mucho dinero y podían hacerse los dadivosos, podían repartir ayudas, subir subsidios, fijar precios y poner la diferencia, etc. Los casos más conocidos son Nicaragua, Bolivia, Ecuador, siguiendo el ejemplo de Venezuela, que financió varios de estos grupos políticos para que llegaran al poder. Argentina en buena medida, un poco al margen del chavismo con otro estilo, pero Argentina con el gobierno de los Kirchner, que duró 12 años, Brasil con el gobierno del Partido Traballista, de Lula y Dilma, la actual presidente que no sabemos hasta si llegará a calificar para las Olimpiadas, porque tiene que hacer una marca para llegar a las Olimpiadas. Y la marca de ella ahora está en el Senado, tiene que sacar más de no sé cuántos votos en el Senado, si no, no puede participar. Bueno, ¿qué pasó con ese neopopulismo y cómo ha caído ese neopopulismo? Le llamamos neopopulismo, no se preocupe, puedo darle un nombre, populismo autoritario latinoamericano de izquierda se podría llamar. Miren, hay varios casos y son casos muy interesantes. Yo les voy a contar en 2 palabras, pero si quieren hablamos un poquito más acerca del caso de Guatemala, que es el que conozco muy bien. Y el caso de Guatemala irrumpió como un apoyo en la lucha contra la corrupción que habían hecho la Fiscalía de allá, un Ministerio Público y una Comisión Internacional contra la impunidad que hay en este país.
Pero las redes sociales se ensañaron naturalmente contra los corruptos, presidente y vice, sobre todo la vicepresidente. Pero inmediatamente o simultáneamente esas redes sociales empezaron una campaña contra un candidato llamado Manuel Valdizón, un hombre que llevaba 46, 44% en las encuestas en abril, que sacó 19% en la votación real, que era un populista muy soberbio, había copiado su tesis doctoral incluso, había pirateado de internet un libro sobre los paradigmas justamente, y era una persona soberbia que andaba con una guardia detrás, medio vinculada o a la droga o a negocios sucios, metida en casos de corrupción, y que repartía cosas a la gente, incluso bonos diciendo que cuando él fuera candidato, cuando él fuera presidente les iba a dar esto o lo otro, repartía láminas de techo para las personas, en fin. Las redes sociales se ensañaron contra él y él había hecho una campaña que decía, ahora le toca, o le toca, porque él había estado de segundo en la elección anterior y era como que él decía que le tocaba. Y las redes sociales, Twitter y Facebook y otras, empezaron con la idea de no te toca. Ustedes no saben la fuerza que tuvo el no te toca. Y el no te toca llegó a tal punto que prácticamente cuando llegó la hora de la elección, Manuel Valdizón quedó de tercero. De segundo quedó otra persona, no voy a extenderme, que se llama Sandra Torres, y que era muy parecida a Valdizón. La única diferencia es que se supone que ella era más mala porque ella sí mandó a matar gente, etc. Pero aparte de eso era más o menos el mismo estilo político y más hábil en cuanto a encubrir. Y por las redes sociales y no por la presión de un partido, quedó de segunda en la segunda vuelta. De tal manera que es muy importante ese trabajo de comunicación que hace la gente. Yo creo que eso es decisivo, eso es el siglo XXI. El siglo XXI no es la vieja armazón y estructura de los grandes partidos políticos, aunque no creo que vayan a desaparecer, pero es este movimiento instantáneo que decía también Roberto, esa velocidad de la comunicación y esa transparencia. Hay el caso ahora en Guatemala también de un diputado muy joven que hizo unos comentarios, una reunión muy insultante contra una gobernadora, incluso racista sus comentarios, y todo el mundo ha visto el video, todo el mundo está diciendo que renuncie, no queremos tus disculpas, queremos tu renuncia, es lo que están diciendo ahora. Eso pesa mucho más que incluso el mismo voto del Congreso, porque el Congreso frente a ese aluvión tiene que responder. Voy a dejarles unos minutos entonces para las preguntas, pero voy a concluir con algo que me parece muy importante. Este cambio de paradigma, esta importancia de la comunicación horizontal e instantánea, esta velocidad que tenemos ahora, la debemos aprovechar, debemos trabajar ahí. Y yo les sugiero a todos los de ustedes que estén aquí, que tengan la idea de algún proyecto de cambio, de modificación, de protesta o de organización o de lo que sea, que sean bien conscientes de que ya el mundo no es como antes, de que hay que comunicarse de esta manera, rápido, horizontal y sin prepotencia ninguna, porque además todo eso se descubre. Esos cambios, a mi manera de ver, solo pueden resultar fructíferos e interesantes si se conoce la historia. Y ahí volvemos al punto de partida de lo que comencé hablando. Esa velocidad implica que para tú actuar razonablemente con velocidad y dirigir tus acciones hacia un mejoramiento de las condiciones de vida, tú tienes que conocer la historia, tienes que conocer lo que pasó antes, porque si no tus acciones se repiten, carecen de sentido, van hacia el enemigo que no es, o son confusas, poco claras, etc. Termino con eso y con una exhortación a ustedes a que defiendan su libertad, a que se analicen a sí mismos y piensen lo importante que es, sobre todo para una persona joven, que pueda diseñar, organizar y desarrollar su vida con la mayor libertad posible. Muchas gracias.